En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo tienen ahí? Entonces, versículo 3. Solo voy a leer las partes principales. Dice el versículo 3: y dijo Dios, sea la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas. Versículo 11. Después dijo Dios. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas. Y de ahí nos vamos al versículo 24. Luego dijo Dios. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Ya oraron los hermanos, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos concedes de vida y sobre todo, Señor, poder escudriñar tu palabra, donde está tu verdad. Siempre no dependemos de nosotros ni de nuestra sabiduría humana, sino de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría celestial. Siempre esperando, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos use y sea tu Espíritu Santo quien nos ilumine, porque Él fue el que sopló en los hombres para plasmar tu palabra escrita. Por eso necesitamos de tu Espíritu para poder absorber ahora lo que tú inspiraste, lo que tú dirigiste, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien. Hermanos amados, solo quise leer las partes principales para este tema, porque desde ahí, y dijo Dios, y dijo Dios, y luego dijo Dios, y luego dijo Dios. ¿Por qué solo leímos esa parte? Porque podemos resaltar o subrayar que el hablar de Dios produce vida. Claramente dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo es que Dios crea las cosas? Primeramente, dice que en San Juan, que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En él estaba la vida, dice Juan, y la vida era la luz de los hombres. Cuando Juan escribe del principio, está hablando de la eternidad pasada, donde está el verbo, donde está el Padre, donde está el Hijo y donde está el Espíritu Santo. Allá hay una reunión del Dios triuno, y allá hay esa reunión, y ellos se ponen de acuerdo siempre en todo. El Padre, el Hijo y el Espíritu siempre están de acuerdo en todo lo que ellos hacen. Y por eso la palabra en Génesis nos habla de que también el hablar de Dios, luego dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Solo su hablar, solo el hablar de Dios genera, produce y traslada del mundo eterno, del mundo de los espíritus, del mundo invisible, lo traslada al mundo tangible. Y el Señor ahora viene a restaurar. Y por ejemplo dice, y separó las tinieblas de la luz, y vio que la luz era buena. Y luego el Señor habla por segunda vez, dice, haya expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de abajo con las aguas de arriba,
Y entonces ahí surgen los cielos y vio Dios que era bueno. Y después Dios habla y genera vida, genera la vida vegetal, la hierba verde, y a cada hierba le da su semilla, y cada semilla produce un fruto. Y vio Dios que era bueno. Y después Dios dice, haya lumbreras en el cielo. Y vio Dios que era bueno. Después su hablar produce vida en el mar, y todo ser viviente de las aguas, las aves, todo fue creado, restaurado, formado por el hablar, por su palabra. Qué preciosa es la palabra. La palabra es viva y eficaz, genera vida. Esa palabra que nos traslada a nosotros también de las tinieblas a su luz. Entonces allá hubo una conferencia de las personas de la deidad, y Dios llega el momento en que del polvo de la tierra forma al hombre, y de ahí sopla en el hombre y dice, por fin hagamos a alguien a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Por fin el Señor forma al hombre con un plan, con un propósito. Y tengo que hacer resaltar, en el primer día dijo Dios, fue hecho, y vio que era bueno. El segundo día se repite, habló Dios, fue hecho, y Dios vio que era bueno. Pero cuando llegamos al sexto día, por fin hay alguien que está hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, y ahí hay un cambio. Ahí es donde Dios dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, en gran manera. Después de que Dios crea al hombre, reposó. Ahora, ahí tenemos que hacer una pregunta. ¿Será que Dios se cansa? No. ¿Será que Dios se fatiga? No. Claro, usted tiene la respuesta. Entonces, ¿por qué dice la palabra reposó? ¿Por qué reposó Dios al séptimo día? Porque esa palabra nos está hablando de la finalización de una labor, De la terminación. de la terminación. Por fin habla de la creación del hombre, y lo que nos quiere transmitir la palabra es que Dios estuvo satisfecho. Amén. Hubo satisfacción. Por fin hubo una satisfacción, y por eso dice que fue bueno en gran manera de haber hecho al hombre a su imagen, a su semejanza. Significa entonces que por fin obtuvo Dios el deseo de su corazón. Siempre que Dios obtiene el deseo de su corazón, va a encontrar satisfacción. Adán fue hecho para que exprese a Dios y para que lo represente. Siempre que el hombre camina en esa línea, siempre va a encontrar Dios satisfacción. Siempre va a haber alguien por fin que esté satisfecho. Y no solo Dios, sino también el hombre. Entonces, ¿qué significa el reposo? Satisfacción, descanso. Ahí, sin embargo, cuando el hombre peca, Adán y Eva pecaron, se perdió esa satisfacción, se perdió ese reposo. Por eso, ahora vamos nosotros a ver un ejemplo del reposo. Vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. Vamos a San Juan, capítulo 5. Y aquí, capítulo 5 de San Juan. Para hablar de este tema, hermanos, por lo menos necesito unas 10 horas. Pero hoy solo vamos a ocupar una hora. En verdad solo unas 10 horas para hablar del tema que estamos tocando. Pero hoy solo vamos a hablar de la introducción. Y dice San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, aquí nos van a hablar de un ejemplo de la pérdida del reposo.
de la pérdida del reposo. Entonces, fíjese bien. Dice capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Me voy a ir despacio, voy a ir tocando versículo por versículo para poder transmitir el mensaje. Quiero que usted se traslade a lo que estamos leyendo. Hay una fiesta judía y a esa fiesta sube Jesús. Y Jesús sube a esa fiesta que se está celebrando en Jerusalén, una ciudad santa, una ciudad religiosa. Está un grupo religioso, están los judíos ahí, están por celebrar esta fiesta. Y hay en Jerusalén, en la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, esta puerta de las ovejas, ya nos está hablando del redil de la religión. Hay un grupo judío, hay una ciudad santa, Jerusalén, y está el redil de la religión, Ya leímos Génesis, y en Génesis no habla de ninguna religión. Dios no habla de ninguna religión ni de ninguna tradición. Religión y tradición no aparecen en el principio. Quien inventó la religión fue el hombre. Quien inventó la tradición fue el hombre, no fue Dios. Por eso acá estamos viendo este ejemplo. Entonces viene Jesús a esta ciudad, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Y ahí hay un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Qué significa Betesda? ¿Por qué fue a esa ciudad? Porque Betesda significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Entonces tenemos que ver lo que está sucediendo ahí. Una ciudad santa, está la religión judía, están los judíos, están de fiesta, hay una fiesta. Sin embargo, Jesús tiene la necesidad de ir a ese lugar, a esa fiesta, a esa atmósfera religiosa, a esa ciudad santa. Y dice acá, en ese lugar de Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Los pórticos nos hablan del refugio de la religión. El hombre siempre va a buscar un refugio en la religión. Se va a querer cubrir, se va a querer justificar. ¿Qué significa la palabra religión? Religar. Repito, es el intento del hombre de religarse a Dios. Eso es religión. Por eso hay musulmanes, budistas, testigos, mormones. Hay religiones, muchísimas religiones en el mundo entero. Los hombres han buscado formar pirámides, adorar al sol, a la luna. Religiones en Egipto, religiones en África, religiones en Turquía, religiones en todos los países hay religiones, y Dios nunca vino a establecer ninguna religión. Ahí están los pórticos, el refugio de la religión. 5 pórticos, 5 pórticos. Porque el 5 nos habla de responsabilidad. El hombre está buscando refugiarse en la religión. Amén. Versículo 3. Y en estos yacía una multitud. Vamos a repetir este versículo. ¿Quién estaba ahí? Quiero que usted vea quién estaba ahí. Estaban enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¡Qué tremendo! Tengo que repetir, una ciudad santa,
una fiesta de judíos, celebrando una fiesta religiosa, buscando refugiarse en Betesda, casa de misericordia, buscando refugio en la religión. ¿Y qué clase de personas estaban ahí? Enfermos. Quiere decir que la religión, en el redil de la religión hay enfermos espirituales, hay ciegos espirituales, cojos, paralíticos. Son cristianos que no ven, cristianos que no caminan, cristianos paralíticos que se han metido en una religión. Dios no trajo religión, a Dios no lo crearon. Digo esto porque están enseñando por ahí que Cristo fue creado. Cristo no fue creado, Él es el creador. Él es el hablar de Dios, Él es el verbo de Dios, Él estaba en el principio con Dios. Y ahora viene Cristo y viene a esa ciudad, viene a esa fiesta judía, viene Cristo a ese lugar, a esa atmósfera de enfermos, de ciegos, de cojos y de paralíticos. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Este ángel que viene a agitar el agua, este ángel está representando a la ley. Es el instrumento por el cual la ley fue dada. Entonces tenemos que sumarle a esta fiesta judía está la ley de Moisés. Están esperando la agitación del agua. ¿Qué significa eso? El intento de perfeccionar al hombre por medio de la ley. Voy a repetir, la agitación del agua representa el intento de perfeccionar a la gente por medio de la ley. No hagas, no digas, no comas, no puedes, no festejes, no celebres, no a esto, no a aquello. Ley, ley, ley. La ley nunca va a perfeccionar al hombre. No ayuda a la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dada para que el hombre viera su condición de que es pecado, de que no puede cumplir la ley. El hombre, por más que intente cumplir la ley, nunca lo va a lograr, porque si falla en uno de los mandamientos ya transgrede en todos. La ley no puede perfeccionar a nadie, solo nos muestra que somos débiles, frágiles y mortales. Entonces el ángel está ahí y dice que venía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, ¿quién va a poder descender? Un cojo, un ciego, un paralítico. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Es absurdo. Está allá el estanque y están ciegos, cojos, paralíticos. Dios mío, ¿quién va a poder llegar ahí? Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Yo le pregunto, ¿sería este hombre feliz? Repito, estaba en una ciudad, está en Jerusalén, ¿cierto? Está en un grupo de judíos, ¿cierto? Está en una fiesta, está en Betesda, está el ángel, está la ley de Moisés, y está este hombre infeliz, que no tiene gozo, a pesar de que está en una fiesta, y está en el día sábado. Dice acá,
Cuando Jesús, el verbo, el hablar de Dios, lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y aquí empieza, le dijo. Por eso nos fuimos a Génesis. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y ahora viene otra vez el mismo Dios personificado. Y dijo Jesús, que es Dios encarnado. ¿Quieres ser sano? Ah, qué importante es oír la voz de Jesús. Dijo, ¿quieres ser sano? Respondió el Señor, responde acá, dice Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, porque claro, él está solo sabe que hay una fiesta, solo sabe que está esta ciudad, solo sabe que está ese estanque. Es lo único que él sabe. Sabe que si llega a ese estanque él va a poder ser sano, porque es lo único que tiene. Esos son los recursos que él tiene, no tiene más. Pero aquí está Dios mismo hablándole, Cristo mismo buscándole. Y dice, no digo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que mí. Claro, en México tenemos un dicho, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Claro, pues acá está este ejemplo. Este paralítico, ¿cuándo va a llegar a ese estanque? Y viene, hermanos, el hablar. Viene el hablar. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, lo mismo que sucedió en Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y al instante fue la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas, y al instante produzca la tierra hierba verde, al instante. Aquí está el mismo hablar, el mismo verbo. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Aleluya. De alegría. De gozo. Esta es la verdadera fiesta, hermano. Estar con Jesús, oír el hablar de Jesús, ser sanados por el hablar de Jesús, ser restaurados por el hablar de Jesús. Por eso el centurión, cuando buscó a Jesús, le dijo al centurión, tengo un enfermo, ayúdame, sánalo. Jesús le dijo al centurión, vamos a tu casa. No soy digno de que vayas a mi casa. Pero habla, di la palabra, solo di la palabra. Y será hecho, porque yo tengo autoridad aquí en la tierra. Y le digo al comandante, ve y va. Le digo al siervo, ve y va. Pero si tú hablas y dices, yo sé que será hecho. Él está hablando con el que tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces los judíos, los religiosos, dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. Les interesaba más la religión, les interesaban más los ritos que el enfermo.
que la persona que había sido sanada. No te es lícito llevar tu lecho. Qué tremenda la religión, hermano. Qué tremendo es la influencia de la religión, qué fuerte. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Esa es la vida, la libertad. Cristo viene a darnos vida y libertad, sanidad. Sanidad a todo enfermo, libertad a los cautivos. Si Cristo está en tu vida, seréis verdaderamente libres. Hermano, es importante la oración del pastor. Es importante, algunos también piden que venga y que venga con aceite. Es importante la oración de la iglesia. Sí, así es. Pero dice la palabra, si Cristo te da libertad, seréis verdaderamente libres. Si Cristo está en tu espíritu y está cubriendo tu mente, seréis verdaderamente libres. Entró una vida. Él nos vino a dar libertad, sanidad, liberación. No es la oración del pastor, no es el aceite, no, es Jesús. Así es, es Jesús el que da libertad, el que da sanidad. Gloria a Dios. Entonces los judíos Gloria a Jesús. le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía ni quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Gloria a Dios. Y aquí otra vez viene la religión. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Ahora vamos a hablar de un poco de los judíos. Están en una fiesta. Están celebrando una fiesta. Están en la ciudad santa. Están en su religión. La pregunta, ahora bien, ¿qué había en el corazón de los judíos? Estaban en contra del enfermo, estaban en contra de que llevara su lecho, y ahora quieren matar lo que hay en el corazón. Quieren matar al autor de la vida. Amargura que hay en la religión. La gente se amarga, se frustra. Quieren matar ahora a Jesús. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el Sabbat. No había reposo, no había satisfacción, no existía. La apariencia, solo iban a cumplir, pero no hay libertad en su corazón. Versículo 17. Jesús les respondió: mi Padre. Qué tremendo es decir que Dios es tu Padre. ¿Cómo se llama el hijo del elefante? Yo les pregunto, ¿cómo se llama el hijo del elefante? ¿O qué engendra un elefante?
el hijo de la jirafa, el hijo del águila, Piluchi, el hijo del tigre, Tigrí, el hijo de Dios. Y entonces, si Jesús dice que Dios es su Padre, ¿qué les está diciendo? Que Él es Dios. Que Él es Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque no es dejar de hacer las cosas. Reposar significa satisfacción. Satisfacción. Echa sobre Jesús todas tus cargas y tus ansiedades y hallarás descanso para tus almas. Venid a mí, todos los cansados y cargados. Echa sobre de Él. Él es el mismo. En Él no hay variación, no hay sombra. Jesús es el mismo. De ayer, de hoy, por los siglos. La eternidad está en Cristo. Venid a mí, dice Jesús. Y dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque estaban amargados. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, les importaba más el día. Si un judío está en España en este momento, ¿qué día es? ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. ¿Y en España? Ya es sábado. En España ya es sábado. Entonces, ¿y si un judío está en Ecuador? Está en viernes. Entonces, ¿qué va a celebrar? Es ilógico. No hay congruencia. Entonces, a ellos les importaba más el día, literal, la religión, y también estaban en contra de que Jesús dijera que Dios era su Padre, porque se hacía igual a Dios. Santo cielo. Se perdió el reposo, hermanos. Los judíos perdieron el reposo. La ciudad perdió el reposo. Perdieron la brújula. Perdieron el sentido espiritual. Están ciegos. Y hoy muchos cristianos que quieren adoptar las costumbres vuelven a estar ciegos. Pierden el sentido. Pierden el fundamento que es Cristo. Ese es el peligro. Dios no puede hallar reposo si el hombre está arruinado, si el hombre está enfermo, si el hombre está corrompido. ¿Qué es lo que produjo la ceguera? El enemigo de Dios, el corazón del hombre. Se perdió la satisfacción de Dios. Cuando el hombre lo expresa y lo representa, ese es el Sabbat. Voy a repetirlo porque lo están grabando. Cuando el hombre expresa y representa a Dios, ese es el Sabbat. Amén. Gloria a Dios. Ese es el reposo. Amén. Dios encuentra reposo y el hombre encuentra reposo. Hay un reposo mutuo. Todos los días. Cristo es nuestro reposo. Amén. Amén. Dios. En la iglesia podemos recordar cuando Cristo resucitó. ¿Qué sucedió después de la resurrección? Hay otra clave ahí, la ascensión. ¿Y qué pasó en la ascensión? Cristo está ¿en dónde?
a la diestra del Padre. ¿Y cómo está él? ¿Parado o sentado? Sentado, 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 sentado. Vencedor. ¿Por qué está sentado? Porque está reposando. Está satisfecho. En la cruz dijo, consumado es. En la resurrección ascendió y está sentado, reposando de la obra. Y Él envía entonces a su Espíritu. Y cuando entra el Espíritu Santo a tu espíritu, ahí hay el reposo, ahí hay satisfacción. Nuestro reposo está en nuestro espíritu. Cristo está en nuestro espíritu. Y también reposaremos. Ahora reposamos porque estamos en la vida de la iglesia. Dios está satisfecho de haberte comprado. Gracias, Señor Jesús. Él dijo que ahora ve el fruto de su aflicción. Cuando estamos acá reunidos, Dios ve el fruto de su aflicción. Por eso Él fue con gozo a la cruz. Fue con gozo, como la mujer cuando está de parto, va con gozo al quirófano. Sabe que hay dolores, pero sabe que va a engendrar, va a nacer un hijo. De esa misma manera Cristo fue a la cruz del Calvario, con ese mismo dolor, pero con ese mismo gozo de que te iba a engendrar. Y por fin iba a haber reposo en Dios y reposo en el hombre. Se recuperó el reposo que Adán perdió. Se recuperó la satisfacción en Cristo. Ahora Cristo viene y nos hace más que vencedores. Y si tú eres de ese grupo, traeremos por segunda vez, tendremos por segunda vez con Cristo. Porque dice Hebreos, me falta tiempo para explicar eso, porque dice Hebreos que aún queda un reposo, el milenio, el reino milenial traerá reposo para Dios y para la iglesia. Hay un reposo. Cristo tomará posesión de toda la tierra. Gloria a Dios. Toda la tierra será llena de su gloria. Amén. Él establecerá su reino, porque a Él le fue entregada la tierra. Los vencedores heredarán la tierra con Cristo. Los vencedores tendrán autoridad sobre las naciones en el reino milenial. En el reino milenial participarán del gozo del Señor. Amén. En el reino milenial estaremos con Cristo. La meta de Dios estará cumplida. Los salvos. Esto no termina aquí. Esto no, aquí estamos disfrutando de los beneficios, de las riquezas de Cristo. Pero dicen acá en Ecuador, es la entrada. Cuando usted va a un restaurante y le dicen, esta es la entrada, hermano. Después le dan la sopita y después el plato fuerte. Lo que nos están dando acá en la iglesia es la entrada, hermano. Viene el plato fuerte. El reino milenial. Vale la pena, hermano, permanecer en ese reposo. Permanecer en Cristo. La meta del Señor es que entremos al reino milenial, la buena tierra. Así como Dios le dijo a Israel, entren a Canaán. Así le dice hoy a la iglesia, entra al milenio, entra a la tierra prometida. Los redimidos heredaremos, llegaremos a la meta y estaremos por la eternidad. Hay un reposo en Cristo, aleluya.
estamos sentados en lugares celestiales, Amén. juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Dice el reposo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que estamos sentados y no parados. Porque hay satisfacción. Porque hay reposo. Aleluya. Gloria a Dios. Oremos pues. Demos gracias, hermanos, por ese reposo que llegó a nuestra vida. Amén. Amén, Padre amado. Gracias te damos. Hermano Gabrielito, llévenos en oración. Oh bendito Dios, gracias Señor, bendito Padre Santo, por tu gran misericordia, Señor, porque tú eres nuestro reposo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho descansar en tu presencia, Señor. Amén. Señor, participaremos, Señor, de esa cena celestial, Señor. Aleluya. Oh bendito Dios, Señor, gracias por redimirnos, Señor, por comprarnos, Señor, a precio de sangre preciosa, Señor, de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque en otro tiempo, Señor, estábamos lejos, pero ahora estamos cerca, Señor. Aleluya. Y somos parte de tu pueblo, Señor. Aleluya. Somos tu pueblo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por darnos ese verdadero reposo, Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Te amamos, Señor Jesús, aleluya, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Señor, amado Dios, Señor, por esta coinonía, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor, que tú nos has regalado, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, Señor. Bendito Dios, Señor, y la retenemos en nuestros corazones, Señor, porque descansamos en ti, Señor. Aleluya. Tú reposas, Señor, viendo que estamos en tu reposo, Señor. Aleluya. Gracias, Padre amado, por tu gran amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.